Viernes 30 de septiembre de 2016, muy buenos días, bienvenidos a programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados. Cintia Viteri, candidata presidencial a Unidad, nominada mediante encuestas. Pero, ¿qué dicen también las encuestas rumbo al proceso electoral? ¿Qué sucede si después de la primera vuelta hay unidad total de la oposición? Lo examinaremos. Vilma Andrade, vocera nacional de la Izquierda Democrática, la candidata presidencial de Pacamoncayo, la posibilidad de acercamientos con el colectivo La Unidad, la conformación lista de asambleístas nacionales. Lo conversaremos más adelante. Y Lenín Hurtado, ex precandidato presidencial por Unidad Popular, el declinamiento de candidaturas para la unificación de la izquierda en la candidatura de Pacamoncayo. Una vez que los sectores de izquierda van por su andarivel, ¿es posible unificar a la oposición para la segunda vuelta? Revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y información en Contacto Directo. Hola Lenín, buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Cintia Viteri fue designada ayer por el colectivo La Unidad como candidata a la presidencia de la República. Esta decisión se tomó en base a encuestas. Las de la empresa Dialoga le dan una entrevoto del 11%, mientras que a Lenín Moreno le otorgan un 30%. La de Perfiles de Unión, la de Informe Confidencial, le da un 15.7% frente al 36% del candidato Moreno. Como con esos porcentajes no alcanza, ¿qué es lo que van a hacer? Muy buenos días a Cintia Viteri, candidata presidencial por La Unidad. Buenos días, Lenín. Gracias por la invitación, aun cuando en esa encuesta falta también otro elemento, la distancia que hay entre mi candidatura y la candidatura inmediata, que es la que ya tiene 5 años haciendo campaña. En todo caso, para nosotros recién empieza porque el día de ayer, luego de 3 meses de una precandidata, la UDAD en conjunto, en un acto que no se ha visto en muchísimo tiempo en el país, inédito, varias tendencias políticas de distintas regiones y de distintos partidos políticos decidieron elegir una persona como candidata presidencial para que participe en las próximas elecciones que tienen un gran desafío, Lenín. El desafío de sacar a este país de la crisis económica, que tiene alrededor del 60% de la población en condiciones de trabajar sin empleo. Para nosotros ese es el objetivo y nada nos va a distraer de aquello. Antes de pensar en el país hay que poner la casa en orden. ¿Cómo queda La Unidad después de su nominación? Paul Carrasco, quien estaba también aspirando a la presidencia de la República, ni siquiera asistió al evento. Suma se mantiene dentro de los tiempos y dialogando además con otras organizaciones políticas. ¿Ya se puede decir a estas alturas que La Unidad se trata solamente de un acuerdo entre socialcristianos, Avanza y Marcelino Chumbí? Bueno, usted está dejando de lado otras organizaciones muy importantes en el país, por ejemplo, la que representa Concertación, y otros grupos políticos que, además de tener gran fuerza en sus provincias, son representativos a nivel nacional. ¿Pero qué pasa con Carrasco y con Suma? ¿Qué pasa con Carrasco y con Suma? Primero, usted me está preguntando por Suma, que ya su posición hasta el día de hoy no es clara, sin embargo no se ha retirado de La Unidad, y por otro lado, el señor Carrasco no ha dicho que se vaya de La Unidad, Lenín. Sencillamente, luego de las encuestas, que esas eran las reglas que se plantearon dentro de La Unidad, que el que tenía más porcentaje dentro de las encuestas era la persona que iba a representar a La Unidad. Eso había que respetar. Y eso pasa en democracia. Respetas las reglas de La Unidad, respetas la democracia. El día de ayer se llevó a cabo el acto en ese sentido, con mucha madurez y con La Unidad, sí, férreamente unida. Con unidos están los ecuatorianos para enfrentar el proceso electoral y dejar de lado una serie de exclusiones. Parten desde los jóvenes, por ejemplo, sin poder elegir una carrera y ni tener la oportunidad de entrar a las universidades, o como lo que los enfermos y los jubilados, a quienes solo se les da paracetamol, cápsulas vacías, o el peor de los discrímenes, o la peor
de las exclusiones, que es la pobreza, que llega cuando no hay trabajo. Y eso para nosotros es el principal objetivo. Y todo esto en medio de la política, alejado de la realidad nacional, créame que no nos va a distraer. Ya los políticos que se sientan a discutir ese tipo de temas, como le digo, de la realidad que viven a las personas en la calle. Las encuestas son también una fotografía del momento, un espejo, un reflejo de la realidad en un tiempo determinado. Y revisando esas dos encuestas que ustedes contrataron, entre Viteri, Lasso y Paco Moncayo, llegan los tres al 40%. Paul Carrasco sí se mantiene, o al menos no ha dicho que se retira de la unidad, pero sí advierte que el caudal electoral que ustedes tienen es insuficiente. ¿Qué criterio, qué opinión le merecen cifras y la opinión? La opinión que nos merece Lenín es que en una candidatura que el día de ayer arrojó y que como precandidaturas tiene solo 3 meses, estamos en las cifras y en los números que usted debe presentar al inicio de esta intervención a 3 puntos de un candidato que tiene ya 5 años en campaña. Esa es la realidad. Por eso es el nerviosismo. Ojalá que Paul recapacite. No ha dicho que se vaya de la unidad, como le dije en principio. Lo importante son los objetivos que nos tienen sentados en la mesa de la unidad, unas distintas tendencias, regiones, ideologías, que van encaminados a un solo objetivo, y es que la gente tenga la oportunidad de tener un trabajo, que los jóvenes puedan elegir su carrera y que familias puedan dormir tranquilas y protegidas y estén alejadas del fantasma de la droga, que ahora es un betón sobre todo a las clases populares en este país. De este tema, unos no hablan porque fueron los responsables y a otros candidatos no les importa absolutamente nada. Esa condición supraideológica, partidista, subregional que tiene la unidad, ¿puede salir del papel en función de una necesaria practicidad electoral, o pese a las evidencias de estos números hay puertas que continúan cerradas? Las puertas tienen posibilidad de abrirse todas, sobre todo si tenemos un objetivo claro de país. Tenemos que salir de este plan regional, Lenín, un plan que ha buscado empobrecer a la nación para que la gente siempre dependa del Estado. Empezó tomando las instituciones, luego la prensa, luego persiguiendo a cual que pensara distinto, para al final tratar de utilizar inclusive a las Fuerzas Armadas y hablar, y a través del sombro del país, de armar grupos paramilitares para luego perseguir al pueblo que dijeron proteger. Ese plan regional se instaló aquí en el Ecuador, debe quedar atrás, de parte del Estado. Por eso estamos aquí. Por eso tenemos firme convicción de que este pueblo fuerte, valiente, rebelde, va a terminar con una década que los ha empobrecido y dejado en la absoluta indefensión. Que hay que madurar, decía el alcalde de Guayaquil, Jiménez Boto, en la mañana del miércoles. Recordemos aquella intención de la radial. Yo personalmente me encuentro con Paco alguna vez, pero no ahora, en estos momentos, pero creo que aquí tenemos la obligación por el país de ser... Bueno, las voluntades hay que verlas. O un binomio Viteri y Moncayo, yo no sé. Pero cuidado, alguien va a tomar como que estamos aquí. Yo creo que uno tiene que tener la mente abierta porque el país se lo merece. La seriedad está en que el país merece que los políticos maduren. ¿Se van a reunir a conversar con Moncayo para tratar de construir una unidad más allá de las ideologías de los partidos y de las regiones? Todas las posibilidades, Lenín, están abiertas, todas las posibilidades abiertas. ¿Por qué? Porque yo creo que las distintas tendencias políticas en este país, y hemos demostrado dentro de la Asamblea Nacional, han perseguido o han peleado objetivos comunes. Entre esos, por ejemplo, que a los maestros y a los judiciales no les quiten sus fondos de cesantía, que a los afiliados al Seguro Social y bien los afiliados a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no les da la mano el gobierno de turno dentro de todos los recursos de los que depende la ciudad
para el futuro en sus vidas. Es las utilidades de trabajadores las que hay que defender. Son las rentas de los municipios, prefecturas que ahora les dan cuentagotas, las que hay que defender. Esos temas nos unieron dentro de la Asamblea Nacional y no veo razón alguna para que no nos unan fuera de la misma, dentro de un acuerdo en el cual se abren, como le dije, todas las posibilidades. Se trata del país, se trata de qué rumbo queremos toda nación después de alrededor de 7 meses. Cuando se dice en política están abiertas todas las posibilidades, ¿eso significa que están abiertos a que los llamen en algún momento? ¿O significa que ustedes también podrían ir a buscar, generar encuentros? Esas ya son minucias dentro de los objetivos nacionales, Lenín, minucias. Y esas minucias se irán subsanando a lo largo del tiempo que aún quedan para las próximas elecciones, sobre todo para la primera electoral. Tenemos canales de comunicación directos, hemos hecho gran amistad con personas de izquierda, porque como le dije, Lenín, los objetivos dentro de la Asamblea Nacional eran los mismos. Defender al país de todos los atropellos que han venido sufriendo hasta ahora por parte del gobierno central. Y esos objetivos que nos unieron dentro de la Asamblea Nacional en este último periodo, por ejemplo, nos hizo comprender que las divisiones entre izquierdas y derechas deben quedar de lado cuando se trata de la gente en las calles que está desempleada, está enferma y no tiene la atención precisa, que no tienen objetivos los jóvenes cuando les cierran todas las posibilidades y sobre todo cuando el peor de los discrímenes, que es la pobreza, azota a gran parte de la población. Pero resulta, una vez más, en función de las encuestas que determinaron que usted sea la candidata a la presidencia, que para el 28.5% de la población de Alianza País no ha dejado de esa opción que los representa. Entre la unidad, creo, y Acuerdo Nacional por el Cambio, hacen un 40%. Y hay un 26% que no se decanta por nadie. Si todos hablan, porque todos hablan desde la izquierda hasta la centro-derecha, de recuperar libertades, de mejorar la economía, de renegociar la deuda, de cambios en la educación, de lucha contra la inseguridad, de cambiar el modelo, entonces, abogada, ¿qué es lo que los separa? Muy simple, Lenín. Si todos, como usted dice, buscan lo mismo, son los métodos los distintos. Primero, el gobierno central lo que propone es continuar con los impuestos. Ya lo dijo públicamente, se supone los representaría en la próxima campaña electoral. En segundo lugar, hay otro partido político que lo que cree que se debe hacer es tener 2 regímenes laborales, el uno con los empleados actuales, el otro con empleados más baratos, lo cual dejaría en la calle a miles de personas, porque un empresario va a preferir el empleado más barato al que tiene trabajando en la actualidad. Y nosotros, que proponemos para hacer las empresas más competitivas, bajar impuestos, eliminar algunos, bajar el costo de la energía eléctrica y subir salarios, creemos esa fórmula que llevará a la reactivación económica, generará consumo y más recursos para el Estado y sobre todo mejorará las condiciones de pobreza que vive la nación. Esos son los caminos que nos separan. Son 3 propuestas que a lo mejor en el fondo dicen lo mismo, pero que 2 de ellas dejan nuevamente en el desarrollo, en la falta de empleo y en la pobreza a la gente. Nosotros tenemos una fórmula que ha funcionado, no es magia. Se trata de hacer las cosas bien, de tener la decisión de sacar este país adelante, de tener el corazón y el alma para hacerlo, sin perjudicar a las grandes mayorías ni pasar la factura de todos los errores cometidos en el pasado a las personas que no tienen responsabilidad absoluta en esto. Pero esas diferencias se terminarían en una eventual segunda vuelta, en donde esas diferencias, que en este momento son fundamentales, pasarían a convertirse también en miras, porque el objetivo final se supone siempre que será es el país, otro, ¿no? Siempre será el país. En eso tiene usted absoluta razón. Agradecer la presencia de la abogada Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República por la unidad. Gracias por acompañarnos. Son las 7:15 en Contacto Directo. Gaby, tú continúas con más. En instantes, Vilma Andrade, vocera nacional de la Izquierda Democrática, la candidatura de Paco Moncayo y la posibilidad de acercamientos con la unidad para conformar el binomio. Ya regresamos. No nos
engañemos, el poder no tolera más que las informaciones que le son útiles. Niega el derecho de información a los periódicos que revelan las miserias y las rebeliones. Lo dijo Simone de Beauvoir, lingüista y filósofa existencialista francesa. Nosotros, Vilma Andrade, presidenta general de la Izquierda Democrática. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto estar aquí en el país. Paco Moncayo aceptó representar como candidato a presidente de la República de la Izquierda Democrática. Seguramente será oficializada su postulación con el apoyo del Acuerdo Nacional por el Cambio, que agrupa a izquierda y centroizquierda. Ahora se debe definir el binomio. Escuchen antes qué dijo ayer Luis Fernando Torres, asambleísta PSC, Movimiento Tiempo de Cambio, integrante de la Unidad. Complicaría una segunda vuelta la participación del general Moncayo, quien fue un magnífico alcalde de la ciudad de Quito, el propio presidente de la República, ubicado en la oposición, y el general Moncayo, con el Frente de Izquierda, también quiere ubicarse en la oposición. Ello significa que al ocupar un espacio en la oposición va a menguar de alguna manera las posibilidades de otros candidatos que se encuentran en mejor posición que él para entrar al oficialismo. Y van a menguar esas posibilidades particularmente en Ciudad de Quito y en algunas zonas de influencia. No creo que el general Moncayo tenga opciones reales de dar a una segunda vuelta electoral, peor aún, de ser presidente de la República, pero su prestigio, su gestión como alcalde, indudablemente que podría atraer electores que ahora han optado por candidatos de la oposición. Mientras es un acercamiento Moncayo-Viteri Moncayo, Cintia Viteri acaba de decir, todas las posibilidades están abiertas porque se trata del país. ¿Es viable un acuerdo con la unidad para lograr un equilibrio regional? Moncayo, Cintia Viteri, Viteri Moncayo. ¿Ha habido un acercamiento en ese sentido? Yo quisiera señalar que primero el análisis que hace Luis Torres no responde realmente a la realidad. Si tenemos un 60% de indecisos en el Ecuador, quiere decir que las candidaturas de la derecha que ya están desde hace un rato en escena, Cintia Viteri y no han concitado apoyo de los ecuatorianos. Paco Moncayo se constituye en la alternativa y pasa a ocupar el centro izquierdo como representante realmente de ese sector que en la política ecuatoriana no ha sido llenado. Y respecto a la pregunta de las conversaciones con Cintia Viteri, nosotros lo hemos dicho desde un inicio, respecto a las distintas líneas de pensamiento que existen en el Ecuador. Sin lugar a dudas, la candidatura de Cintia y Guillermo Lasso representan una línea de derecha. Nosotros creemos que es el momento de constituir la innovación, la objetividad, que el país necesita tolerancia, que el país necesita objetividad, que en la medida de que reconozcamos que ha habido proyectos, sobre todo de desarrollo, en beneficio de las grandes masas populares, puedan ser sustentables. Nosotros vamos a hacer esa oposición ciega que cree que todo lo que se ha hecho en el Ecuador está mal. Poco coincidimos con el oficialismo que cree que todo lo que está haciendo es perfecto. Es el momento, por lo tanto, de poner en escena a un candidato, el único. Paco Moncayo es el único que tiene experiencia pública exitosa en la administración pública. En ese sentido, también sus características, la honestidad, la ponderación, el haber demostrado no solamente que pudo hasta poner en entrega su vida como un patriota, como un héroe de la guerra y que nos hizo herederos de una generación de la victoria, sino que Paco Moncayo definitivamente va a ser la alternativa en el Ecuador. ¿Y ustedes ya han hablado, ya han dialogado con el PSC, con Cintia Viteri? No ha habido diálogos, ha habido este planteamiento que fue un conocimiento público y nosotros lo que sí es saludar esa valoración que hacen de Paco Moncayo. Sin embargo, creemos que tenemos que incluir una propuesta más amplia del Acuerdo Nacional por el Cambio. Estamos en conversaciones con otros movimientos y partidos y aspiramos tener una, en la papeleta de votación, ojalá a un manavita o a una manavita que equilibre esa representación regional de la que hablaba Gabriela y que nosotros también la consideramos necesaria. Y de hecho conocemos a todos los movimientos, alcaldes, prefectos. Hacia una plana de Manaví.
Y yo creo que ese es de alguna manera el planteamiento que hemos hecho. Vemos que Guayaquil todavía eso no está definido. Vemos en Guayaquil están la mayoría, en Guayas está la mayoría de candidatos presidenciales, y si queremos obtener éxito, como de hecho queremos hacerlo en este proceso electoral con Paco Moncayo como el próximo presidente de la República, vamos a trabajar en ese sentido, pero todavía vamos paso a paso. Por ahora seguimos trabajando, incorporando alcaldes, prefectos que de alguna forma estuvieron cercanos a Paco Moncayo y que hoy ven la posibilidad cierta de apoyarle y con eso construir esta alternativa. Lourdes Iván cedió su candidatura y dijo que justamente dispuesta a cederla en base a los consensos que se lleguen dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio. Concretamente se refirió a que no están cerrados a encabezar la lista de asambleístas. Usted, como Vilma Andrade, ¿está dispuesta a ceder esa postulación, una aspiración suya? Bueno, quiero señalar que no es una aspiración personal, es un planteamiento y una decisión que fue tomada en la Convención Nacional de Izquierda Democrática. Mi nombre fue planteado y fue por unanimidad respaldado, y ya inclusive la presencia de veedores de los representantes del Consejo Nacional Electoral. Yo ya he firmado pues mi aceptación para encabezar la lista de asambleístas a nivel nacional por Izquierda Democrática. Estamos hablando de alianzas. Pongamos otro escenario. Si se llega a un acuerdo, con la unidad para un binomio Moncayo-Viteri, digámoslo, es un escenario, podría encabezar la lista de asambleístas Ramiro González de Avanza. Insisto, ¿cede usted ese puesto en la lista nacional de asambleístas? ¿Cómo ponerse de acuerdo para crear una lista compacta, fuerte para la Asamblea y actuar como un solo bloque y no como mayorías móviles? Bueno, primero que nosotros lo hemos señalado, nosotros descartamos esa posibilidad de el binomio con Cintia Viteri. Totalmente lo ha dicho, descartado. Sí, el general Moncayo lo ha señalado y nosotros como Izquierda Democrática también reivindicamos la necesidad del centro, y ese es el espacio definitivamente que vamos a trabajar. Y sobre todo, señalar que también hemos hecho un análisis técnico electoral y el método de Webster que asigna los escaños para las listas nacionales permite una representación minoritaria. Por lo tanto, hemos entendido también en eso, en los diferentes grupos que están políticos apoyando a Paco Moncayo, que podemos obtener mejores resultados respecto a ese... Es decir, no irían en una sola lista, en un solo bloque, sino en listas independientes por cada partido o agrupación política. En la nacional, pero sí, por ejemplo, en el Parlamento andino y en las listas de las provincias. En las listas provinciales, de hecho, se aplica el método de Hon, y ahí tendremos que realmente confluir de acuerdo a un mapeo que hagamos, de acuerdo a las fortalezas que cada organización tenga, podremos tener mayor unidad y con otros movimientos locales. Recordemos, Izquierda Democrática viene en este proceso de construcción, de fortalecimiento desde hace 2 años, y nosotros hemos ya cerrado acuerdos, por ejemplo, con el Movimiento de Integración Democrática del Carchi, que lo preside el prefecto Guillermo Herrera, quien nació de las filas de Izquierda Democrática. Estamos con acercamientos muy fuertes también, y yo quería ya definiciones en Cuenca y en otras provincias, en otras ciudades donde hay alcaldes, prefectos que apoyan la postulación de Paco Moncayo y ven realmente con mucha expectativa y realmente con mucha fuerza la candidatura de Paco Moncayo como el representante de quién puede llevar adelante y tomar decisiones para enfrentar el momento económico en que se encuentra el país, y creemos que Paco Moncayo representa la sobriedad, la honestidad, la experiencia, la capacidad. Y sobre todo, tal vez Gabriela me permite, nosotros tenemos un programa de gobierno, una propuesta de gobierno que además también la ha trabajado las otras fuerzas políticas, y buscamos quien lleve adelante esas propuestas. Esas propuestas están ceñidas a un programa de gobierno de centro izquierda. ¿Y qué pasa en una segunda vuelta? ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar al candidato de oposición que pase a la segunda vuelta? Ahí tendremos que ver las propuestas.
Nosotros creemos que lo fundamental ahora es que, por ejemplo, en la difícil problema económico que se encuentra el país, se requiere tomar decisiones. Y creemos que el oficialismo no lo hace por no llegar a confrontaciones, de contradicciones en sus propios planteamientos, pero tampoco creemos que la derecha vienen siendo los agoreros del desastre. Nosotros creemos que Izquierda Democrática plantea definitivamente salir de esta recesión económica con medidas de austeridad. Necesitamos una mirada de racionalización del Estado. Hay que plantearse proyectos de producción, de emprendimiento. Creemos que los emprendedores son en el país el mayor número. 5.7 millones de emprendedores tiene el Ecuador y ellos necesitan políticas públicas que las respalden, que reconozcan lo que están haciendo y que tengan crédito barato, que puedan realmente realizar su actividad, que van a generarse mucho más en un problema de recesión económica. Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Vilma Gracias, Andrade, representante, presidenta nacional de la Izquierda Democrática. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Buenos días. En breve, Lenin Hurtado, ex precandidato presidencial por Unidad Popular. Declinamiento, unificación de la izquierda, se reedita lo sucedido en las elecciones 2013, cuando la izquierda ocupó los últimos lugares. ¿Es posible unificar a la oposición en la segunda vuelta? Ya regresamos. Pocos días transcurrieron desde la nominación de Paco Moncayo para la presidencia de la República y el Movimiento Unidad Popular resolvió retirar la precandidatura del doctor Lenin Hurtado Angulo y respaldar abiertamente al general. ¿Cuáles son los motivos para que haya declinado usted su precandidatura a la presidencia, doctor Angulo? Buenos días. Doctor Hurtado Angulo, buenos días. Buenos días, tocayo, buenos días al país. Muchas gracias por este espacio. Bueno, la Unidad Popular, por principio, luchó denodadamente desde la creación de nuestra organización por la unidad. Fortalecimos nuestra organización en este recorrido nacional y fuertes confluimos a la unidad. Paco Moncayo fue una persona muy consecuente, muy proactiva al momento de construir la unidad y pensamos que él, como candidato, como abanderado del Acuerdo Nacional por el Cambio, le hace mucho bien a la tendencia, la aglutina, la fortalece, la impulsa. Es por eso que decidimos que era lo correcto en este momento concreto del país, que pusiéramos nuestras justísimas aspiraciones personales o de organización y abrazáramos, como afirmé en su momento, la candidatura de Paco Moncayo como una garantía de que aquello que construimos juntos, esta propuesta de gobierno que enfrenta la crisis, se verá desde el gobierno materializada en los hechos, junto, o mejor dicho, encabezado por Paco Moncayo. Estamos asistiendo a una reedición de la coalición electoral del 2013, a esa unidad de las izquierdas que obtuvo en aquella ocasión el 3.26% de la votación total, solo que ahora se reencaucha con la Izquierda Democrática, que en ese entonces ni siquiera participó del proceso con candidato a la presidencia, como tampoco lo hizo en el 2006. Bueno, el Acuerdo Nacional por el Cambio es una iniciativa unitaria no solo en la izquierda. Por supuesto que estamos presentes allí con decisión, con firmeza, con propuestas, pero no solamente en la izquierda, ahí han confluido hombres y mujeres demócratas, progresistas, que sienten la necesidad del cambio. Nosotros en la Unidad Popular Listas 2, por supuesto que creemos en la unidad y por lo tanto dijimos que era importante abrir el escenario, abrir la discusión a otros sectores alrededor de una propuesta. Eso sí, es lo que nos ha permitido, pese a las dificultades que enfrentamos en su momento, confluir con firmeza, sin cálculos, sin condicionamientos al Acuerdo Nacional por el Cambio y a elegir una persona como Paco Moncayo como nuestro candidato. Si no funcionó antes esa coalición, ¿por qué habría de funcionar ahora? Por la propuesta, insisto, en la anterior ocasión hemos aprendido de ese error. Error fue únicamente circunscribirnos a la izquierda. Y por supuesto la izquierda tiene mucho que aportar, pero es innegable que otros sectores sienten la necesidad del cambio, se identificaron con la propuesta, fueron parte de ella. Ahí los empresarios honestos, pequeños, medianos, incluso algunos grandes, plantearon sus aspiraciones y están allí en las propuestas de gobierno del Acuerdo Nacional por el Cambio. Por lo tanto, yo pienso que en esta ocasión, aprendiendo del error del pasado, hemos logrado una iniciativa unitaria mucho más amplia,
mucho más firme, y en los hechos lo demuestran. Acá no hay discusiones, no hay dentelladas, no hay palazos para imponer nuestra verdad. El debate nos ha hecho encontrar lo justo para el Ecuador y la justa candidatura también para planteársela al país. Esa emergencia nacional que según los sectores de oposición se vive y que requiere de manera urgente cambios en la conducción de la nación, ¿se pueden lograr manteniéndose cerrados hacia la banda izquierda y un poquito más allá? ¿O se puede avanzar, salir del cerco de las ideologías? ¿Se puede conversar con la derecha, doctor Hurtado? Bueno, lo hemos hecho. Lo que pasa es que ahí hay posiciones que condicionan una candidatura. Usted ha visto cómo han discutido tan álgidamente, justamente porque empezaron hablando de candidatura. Nosotros empezamos hablando de propuestas para el país. Empezamos articulando una política que permita enfrentar la crisis. Entre todos logramos hacerlo. No solamente hablamos de las organizaciones que componen el Acuerdo Nacional por el Cambio, sino de las personas, de los ciudadanos, a los que visitamos en su ciudad, en su barrio, y ellos aportaron en la construcción de esta propuesta, y eso nos ha permitido tener la fortaleza de comunidad que tenemos en este momento. Estamos seguros del éxito en el proceso que ya está convocado para el 19 de febrero. Yo lo quiero invitar a escuchar los criterios de Lourdes Tibán, que al igual que usted resignó su candidatura presidencial para darle paso a un respaldo pleno al general Paco Moncayo. Escuchamos. Aquí lo que tenemos que tener claro es que la primera vuelta no va a tener muchos consensos, ahí vamos a tener varios candidatos, pero en la segunda vuelta, incluso les digo aquí como candidata del Pachacuti, hay que hacer firmar un documento a todos los candidatos, a todos, incluido a Lourdes Tibán, para que diga, en el caso de que tú no pasaras a la segunda vuelta, ¿votarás o no votarás por Rafael Correa? Votar por Lenin es votar por Rafael Correa, eso tiene que estar claro. Entonces, aquí no pueden asomar que los de la derecha son de a de veras oposición y que los de la izquierda no son tan oposición, y yo soy oposición. La doctora Tibán cree que habría que apoyar a quien pase a la segunda vuelta, sea de izquierda o sea de derecha, pero nunca al candidato del oficialismo. ¿Usted cree que eso sea posible? Bueno, hay que aclarar primero que Lourdes se refiere a Lenin el moreno, no a Lenin el negro. Hay que aclarar ese punto. En segundo lugar, nosotros pensamos que vamos a estar en la segunda vuelta con la candidatura del Acuerdo Nacional por el Cambio con Paco Moncayo. ¿Y esperarían recibir el respaldo de la derecha? ¿Lo aceptarían? Sí, por supuesto, porque estamos hablando de algo concreto, algo tangible, objetivamente valorable, que es el contenido del Acuerdo Nacional por el Cambio, que está allí, que ha sido documento de debate durante 8 meses, que lo hemos construido colectivamente. Estoy absolutamente convencido de que llegado el momento, el país, no puedo hablar de la derecha o de los conservadores, hablo del país en su conjunto, va a identificarse con una propuesta que tiene que ver con la reactivación productiva, con la recuperación de las libertades individuales, con la construcción de una democracia sólida, con el combate a la corrupción que ha hipotecado el desarrollo de este país. Entonces yo pienso que en su momento Paco Moncayo va a recibir la adhesión mayoritaria en la segunda vuelta electoral, ya para lograr la conducción del Estado desde allí, impulsar los cambios que estamos proponiendo. Pero ese momento electoral no es ahora. Usted también comparte la teoría de que en primera vuelta cada quien tiene que ir por su lado porque no se puede mezclar el agua y el aceite, cuando después de 10 años de Revolución Ciudadana nos hemos dado cuenta de que sí se puede mezclar el agua y el aceite. Bueno, lo que pasa es que el gobierno ha planteado una disyuntiva. Dicen ellos que continuamos por el camino que vamos, que eso lo encargan ellos, el continuismo, o regresamos al pasado. Supuestamente eso lo encarna la derecha tradicional, el sector conservador del país. Nosotros decimos que hay una tercera alternativa, que es la que plantea el Acuerdo Nacional por el Cambio, que es justamente desarrollar el país sustentablemente, abandonando esa necia política de destruir nuestra biodiversidad en el Yasuní, por ejemplo, anunciándose 660 pozos nuevos allá. Pensamos que eso sí es posible. Por lo tanto, en el debate hemos encontrado la fórmula, si se quiere, para juntos construir los cambios profundos, estructurales, en serio, que el país está reclamando tan largamente. Así que nos parece que esa es la alternativa. No discutimos inicialmente nombres, como tengo que insistir, discutimos la forma en que tenemos que enfrentar
la gravísima crisis que afronta el Ecuador y superarla, pero solamente unidos alrededor de esta propuesta, no alrededor de una persona inicialmente. Es importante la persona, porque si no, ¿quién va a presidir el país para implementar esos cambios? Pero inicialmente tenemos que decirle al Ecuador qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer para superar esta situación caótica en la que quedamos tras 10 años de la llamada Revolución Ciudadana. Y usted, doctor Hurtado, que ya no será candidato a la presidencia, entonces correrá por la Asamblea como candidato nacional. Bueno, el Consejo Nacional de la Unidad Popular, Listas 2, resolvió al momento en que declinamos nuestras candidaturas, que yo encabece la lista nacional de asambleístas de la lista 2 de la Unidad Popular. Eso se resolvió. Como dijo hace un momento Vilma Andrade, la decisión del Acuerdo por el Cambio de las organizaciones es en la lista nacional ir con nuestros propios cuadros o construir en la lista 2, por ejemplo, una lista nacional, y en las provinciales, en las listas provinciales, construir una lista fuerte de la unidad. Allí donde una organización sea fuerte, vamos a apoyarla. El caso de Enrique Ayala en Imbabura, por ejemplo, el caso de Ernesto Estupiñán en Esmeraldas, o Mary Zamora en Manabí. Aquí en Guayas tenemos a Leopoldo Larrea, a Jorge Itúrburu. Tenemos cuadros que estamos formando en la unidad y estamos seguros que vamos a tener una importante presencia en la Asamblea, porque desde allí tenemos que impulsar también la recuperación del país, que tenemos que superar esa maraña de leyes en contra de los intereses del país que se ha construido desde la Asamblea Nacional. Lenin Hurtado, ex precandidato presidencial por Unidad Popular, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted. Gaby. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Contacto Directo regresa para ustedes el día lunes. Nos veremos entonces.